Lo hemos convocado para hablar justamente de la detención de la señora Parra, esto con relación al caso Fondo Indígena que ha vuelto a la palestra, ha vuelto a las mesas informativas de los medios de comunicación. Vladimir González la semana pasada había denunciado de que su cliente, en este caso la señora Parra, está en las mismas condiciones con las que se fue Marco Antonio Aramayo. Exacto. ¿Por qué? Porque todavía tiene una cantidad de casos pendientes, de juicios pendientes, está encarcelada, está enferma, pasa las mismas situaciones que sufrió Marco Antonio Aramayo. Pero, ¿quién más para contarnos de su situación? Vladimir González. Vladimir, buen día, le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Marco Ibáñez. ¿Cómo está? A ver, vamos a esperar que encienda el micrófono de la camarita a Vladimir González. Ahora ¿Sí me sí. escucha? Buen día, ¿cómo está? Ha debido escucharnos. Buen día, Sí. Vladimir. ¿Cómo está? Buenos días a toda la audiencia de la radio. Bueno, es cierto y evidente lo que su persona menciona con relación a la situación lamentable que está pasando la señora Elvira Parra. En el transcurso de estos días, obviamente, ella se encuentra delicada de salud, como usted lo ha mencionado, pero sin embargo ya estamos tratando de ver la manera de poder que ella realice algunas visitas médicas y unas salidas para poder ver cuál realmente es la situación de salud que tiene la señora Elvira Parra en el momento. De todas maneras, usted debe tener ya un diagnóstico previo. ¿Cómo se encuentra la señora Elvira, o más bien, sí, la señora Parra? Bueno, en estos momentos ella ha hecho algunas revisiones, obviamente, se hizo la presión, era la que se le subió un poco porque también sufre de presión arterial. Entonces, ya se programó una cita en el transcurso de esta semana, si no me equivoco bien, creo que es el jueves o viernes, que se va a hacer una revisión completa ya con relación igual a los principios de diabetes que ella ha adquirido dentro del penal de donde está ahora recluida. Recordemos que la señora Parra fue directora del Fondo Indígena, está acusada por una serie de hechos presuntos de corrupción. ¿Nos puede contar de esto, abogado? Sí, por supuesto, sí es cierto y evidente, como bien sabemos, estos casos han sido, este caso del Fondo Indígena en especial, ha sido un caso de relevancia y connotación política dentro de nuestra sociedad, por lo que en tanto y ella en la calidad de directora del Fondo Indígena que ejerció funciones desde el 2009 hasta el 2012, y en virtud de la intervención que se ha realizado el 2015 al Fondo Indígena y su liquidación, y posteriormente su liquidación, obviamente, transformándose en lo que es ahora el Fondo de Desarrollo Indígena. Bajo ese antecedente, este inicio de todos estos procesos, porque vamos a mencionar de que son 180 procesos que ella tiene al momento en todo el territorio nacional. Es sorpresivo, ¿no?, escuchar que una sola persona tenga tantos procesos, al igual que el señor Marco Antonio Aramayo, que en paz descanse, él tenía 250 procesos en su contra. Estos procesos se inician a raíz de que habían unos supuestos desvíos de dinero que se habrían eh, realizado en función a los proyectos que se daba en estos momentos a las comunidades indígenas originarias en todo el territorio nacional. Bajo estos antecedentes es que prácticamente podríamos decir que se buscan culpables dentro de estos convenios que se firmaron con las comunidades y los que llegan obviamente, a recaer en estas conductas, supuestamente en estas conductas, serían las principales autoridades que en ese momento fungieron como, fungieron como directores del Fondo Indígena. Señor, Se inician, dígame. señor González, ¿cómo se entiende? En el caso de Marco Antonio Aramayo, uno no entendía por qué tenía tantos procesos. Y en el caso de
Elvira Parra, ¿cómo se entiende que tenga 180 juicios? ¿Quiénes son los acusadores? ¿Qué delitos se le endilga? ¿Nos puede explicar, por favor? Bueno, en el caso de Marco Antonio Aramayo, obviamente, él fungió como también después de la señora Elvira Parra como director del Fondo Indígena, y obviamente bajo una normativa que se regula, que es este fondo, que en ese momento es que ellos tendrían supuestamente Ministerio Público, supuestamente determinan de que ellos habrían incumplido deberes, y en virtud de ello, este incumplimiento de deberes, surge lo que son los contratos lesivos al Estado y las conductas antieconómicas. Sin embargo, no existe prueba alguna dentro de todas estas acusaciones. No puede llegar el Ministerio Público a demostrar con prueba fehaciente que evidentemente se hayan cometido estos hechos. Son 180 procesos que surgen a raíz de cada uno de los convenios que se han firmado, y como bien sabemos, en su momento eran como 1.100 procesos, donde también estaban incluidas la señora Nemesia Chacollo y otras autoridades más. Entonces es a raíz de estos convenios de que se inician los procesos en contra de doña Elvira Parra, como también así de Marco Antonio Aramayo. El común denominador en todos estos delitos son las conductas antieconómicas, contratos lesivos al Estado y incumplimiento de deberes. Hechos y tipologías que no se han demostrado hasta el momento. Existe prueba mínima en el cual, pero como bien sabemos, todos estos procesos que se han iniciado son obviamente políticos. En su momento han tenido connotancia y relevancia política debido a la presión que existía por parte del gobierno. No solamente presión del gobierno, también la oposición ofició una fuerte presión por intentar esclarecer los casos, y aparentemente también hubo chivos expiatorios en este caso. ¿Es chivo expiatorio la señora Elvira Parra? ¿Cuál fue la función que cumplió? ¿Ella distribuyó dinero, firmó esos contratos? ¿Cuál fue la tarea que cumplió como para ser ahora señalada en este caso? Eso es muy cierto lo que señala su persona con relación a esto, de que en su momento, intervenido el Fondo Indígena, se han buscado chivos expiatorios, es la palabra correcta y concreta con la cual podemos señalar lo que ha pasado con doña Elvira Parra. Entonces, se buscan responsables en ese momento, y el Fondo Indígena, como la señora Elvira Parra fungía como directora a partir de 2009 y ha sido una de las fundadoras de este proyecto, que era obviamente un proyecto social para ayuda a las comunidades campesinas, viendo siempre la preocupación de la necesidad de estas comunidades. Es en ese entendido de que es importante señalar que dentro del Fondo Indígena existe un organigrama, no es simplemente Elvira Parra, no es Fondo Indígena. Elvira Parra, como lo menciona el Ministerio, no ha elaborado los convenios. Elvira Parra no ha recibido dineros en su cuenta para poder establecer de alguna manera que existía una conducta antieconómica, o en su defecto firmar los contratos o convenios, en este caso, que se han firmado. El Ministerio Público maneja que son contratos los que se han firmado, sin embargo, son convenios, y estos tienen una connotación diferente, tienen aspectos y características diferentes entre un contrato y un convenio. Es en ese entendido, entonces, de que, mire, es de extrañar, porque ella dentro del organigrama del fondo, lo que se establece, existe primeramente una asamblea general, que estaban compuestas en ese momento por 60 delegados de las comunidades, y a la cabeza del Ministerio Rural de Tierras también estaba la señora Nemesia Chacolla. También existía un directorio. Posteriormente a este directorio, recién está doña Elvira Parra. Más abajo también están direcciones de proyectos, están las direcciones técnicas, están las direcciones administrativas y las direcciones de asesoría jurídica.
Entonces, mire que es bastante extrañez, obviamente, que simplemente se busca al directorio del Fondo Indígena, pero no hablamos nada de la Asamblea General, no hablamos nada del directorio, no hablamos de una dirección técnica de proyectos, no hablamos de una dirección de administración financiera, quiénes son ellos los que han manejado los dineros. Entonces, no hay ese tipo de delitos por los cuales nos están acusando o acusan a doña Elvira Parra para hacerla ver como culpable dentro de toda esta figura política. Abogado, entendemos la argumentación. Obviamente, para la aprobación de un proyecto, un convenio, pasa un filtro. Seguramente tenían requisitos y se deberían cumplir. En función de ello, primero, ¿quiénes aprobaban los proyectos y convenios? Y si aparte, Mire, al margen de la señora Elvira Parra, hay otros detenidos más. ya, muy bien. Mire, es cierto y evidente, tengo aquí, por ejemplo, un pequeño bosquejo que se refiere a los pasos que sigue un convenio en realidad. Entonces, son 15 pasos que se deben de seguir para poderse aprobar un convenio. Primeramente, el proyecto obviamente se presentaba por las comunidades, se hacía una revisión, posteriormente pasaba al, a la organización departamental, que los mismos que avalaban, que era una organización nacional. Posteriormente pasaba esto nuevamente al proyecto del Fondo Indígena, luego el Fondo Indígena lo registraba y así sucesivamente se iban pasando por diferentes etapas. ¿Y dónde se encontraba el Fondo Indígena en ese momento para dar la firma? O sea, al margen de haber pasado todos estos pasos, doña Elvira Parra se encontraba en el puesto número 13, donde le llegaba el convenio y ella tenía que firmarlo para su aprobación. O sea, que no podía decir, no, yo no lo firmo. Ya estaba aprobado por diferentes instancias, la dirección técnica, la dirección administrativa, qué sé yo, para el SIGMA, pasaba por el SIGMA, para el desembolso de los dineros, el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, era una serie de etapas por las cuales pasaba este proyecto. Mire que es de extrañar, como usted lo dice, solamente hay 2 acusados. 3 hasta el momento. Bueno, en el momento de los casos que llevamos son 3 los acusados. Están la señora Elvira Parra, el señor Daniel Zapata, quien se encuentra prófugo. También está el finado que es Marco Antonio. Son los únicos 3 hasta el momento detenidos y obviamente por parte de las comunidades hay también dirigentes que están detenidos y que son bastantes, no los puedo mencionar ahora. Y es lamentable, ¿no? Lamentamos que no se haya hasta ahora hecho una investigación completa, podríamos decir, para que todas estas personas, todas estas autoridades que han pasado por el Fondo Indígena en sus diferentes instancias, asuman también la responsabilidad que merecen, ¿no? Y no simplemente acusar a una sola persona y con tantos procesos. Ahora bien, se aprobaron proyectos o convenios, tras los filtros y todo ello, se aprobaron de buena fe. Ahora, ¿qué pasa con los ejecutores? En este caso, las organizaciones. Se habla de proyectos fantasma. ¿Ahí se ha evidenciado esto? ¿Se ha logrado identificar cuántos? Obviamente que se han logrado identificar a los dirigentes de las comunidades quienes han recibido los dineros en realidad. Estos dineros los recibían directamente los beneficiarios de las comunidades a los cuales presentaban los proyectos. En ningún momento Elvira Parra ha recibido un centavo de estos proyectos porque ella no manejaba esos dineros. Se hacía por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, evidentemente, se ha identificado por la firma de los convenios que se han realizado. Existen personas que están al presente detenidas, muchas, y algunas también obviamente están libres defendiéndose en libertad, ¿no? Entonces, no podemos señalar cuántas personas son porque son bastantes proyectos los que, imagínense, entre sumar los proyectos, Ha recibido una llamada nuestro amigo, el abogado González. Ahora sí. Del señor Aramayo, suman como 300 y tantos. Entonces,
mire, imagínense, dentro de esos hay varios, por cada proyecto existirán unas 5, 6, 7 personas que están inmiscuidas dentro de esto. Abogado, ¿cuál es la situación jurídica y de la defensa de la señora Elvira Parra? ¿Qué recursos, qué intentos por buscar su liberación planteó la defensa y cómo le ha ido? Bueno, mire que durante este calvario de 7 años se han utilizado todos los mecanismos posibles para poder tratar de que la señora Elvira Parra se pueda defender en libertad, pero sin embargo se ha ido pisoteando de manera flagrante sus derechos constitucionales, afectando al derecho proceso. No se le ha permitido defenderse en libertad. No, obviamente en todos los casos, de toda la cantidad de procesos que tiene, en 17 procesos se ha logrado poder realizar las sustitutivas a la detención preventiva, que es una medida extrema, pero sin embargo en el resto de los procesos no se ha podido lograr, pese a que se han utilizado los mecanismos necesarios. Sin embargo, ahora como estrategias vamos a tratar de ver ya nuevamente en este transcurso de semanas, poder acudir a la justicia internacional para ver de alguna manera tratar de denunciar todos estos hechos y ver que nos brinden un apoyo en realidad, porque la señora Elvira Parra está sufriendo bastante, tiene familia, tiene un esposo, pero mire, es lamentable que ella no pueda ver a sus hijos, no pueda salir en un cumpleaños, no Día de la Madre. Entonces, realmente, ¿no? Da pena y mucha lástima que el Poder Judicial se esté manejando de esta manera, sin tener argumentos para poder sustentar todas estas acusaciones. Y eso lo vamos a demostrar en el transcurso de los procesos, y viendo que, obviamente, todo se enmarque dentro de lo legal y se investigue, ¿no? Todas las personas que realmente deberían de investigarse y otras que están gozando de libertad gracias al poder que ostentan dentro del gobierno. 180 procesos en 7 años, 17 procesos que han permitido a la defensa lograr medidas sustitutivas. Sí. Debe ser un rompecabezas. ¿Cómo hace la defensa para atender uno y otro caso? Porque seguramente los casos son distintas, las citaciones de parte del Ministerio Público tienen fechas distintas. ¿Cómo hace para asumir defensa a salto de mata seguramente la defensa? Seguramente, mire, yo le soy sincero, ahora le voy a ser muy sincero, yo estoy prácticamente realizando una función social con la señora Elvira Parra, debido a la carencia de recursos económicos con las cuales ella no cuenta al presente. Y obviamente han ido desgastando durante 7 años, su economía ha caído por los suelos. Entonces, es cierto y evidente que ella tiene que trasladarse de un lado a otro, y muchas veces hasta lo tiene que hacer con sus propios recursos por el hecho de cumplir con la justicia y al llamado de la justicia. El comportamiento dentro de estos procesos de la señora Elvira Parra han sido impecables en todas las audiencias, pese a las dificultades de traslado, pese a las dificultades con la enfermedad y demás, ella hace. A ver, vamos a retomar la comunicación. Ahí está. Ahora es lo mismo, ¿no? Es un calvario el ir de un lugar a otro, tiene que estar un día, qué sé yo, en Potosí, a los 2 días en Santa Cruz, a los otros días en Oruro y demás. Entonces es complicadísimo, la verdad, que una persona tenga bastantes procesos en su contra. Ahora usted ha debido aprender a organizar también la defensa, seguramente tiene un cronograma, un cuaderno de apuntes, un registro cronológico de todo lo que ocurre. Sí, muchas veces lo llevamos, claro, obviamente tenemos que necesariamente llevarlo, ¿no? Sin embargo, el suscrito a doña Elvira Parra le colabora no en la totalidad de los procesos, como le digo, porque ella no cuenta con los recursos económicos suficientes. Entonces, bajo ese antecedente, en la mayoría de los procesos, ella se encuentra asistida por defensa pública. Y como bien sabemos, hoy defensa pública con la carga procesal y demás, es muy poco lo que puede hacer dentro de todos estos procesos. Entonces, tratamos de ver en la mayoría, hacer un seguimiento por debajo, digamos, para poder de alguna manera insistir y que se pueda acelerar estos procesos y se llegue a concluir, pues, ¿no? Porque
Eso es lo que lo que doña Elvira Parra y la defensa busca para ella. Abogado, por favor, ¿podría precisarnos si en ese proceso de aprobación de proyectos en el Fondiuc, ex Fondiuc, eh, esos 15 pasos que usted acaba de mencionar estaban reglamentados y si en esa reglamentación estaba también la decisión de que se hagan los abonos, los desembolsos de recursos en cuentas privadas de los dirigentes? Claro, claro, obviamente que sí. Todos estos convenios que pasan por una serie de requisitos y de pasos son están controlados y están dentro de una normativa que es la 28571, la cual obviamente enmarca y reglamenta la transferencia de estos bienes, es decir, de estos dineros, a cuentas particulares. Se dice de que maneja el Ministerio Público de que se han hecho transferencias a cuentas personales. ¿Ya? Entonces, es que en este entendido, obviamente se hacen las transferencias a cuentas personales. ¿Por qué? Porque están ordenadas y reglamentadas dentro de la normativa que el Fondo Indígena tiene. Entonces, no son dineros que libremente se han desembolsado a las personas particulares, sino que han sido ordenadas bajo un reglamento que se tiene en el Fondo Indígena. Entonces, para estos financiamientos cumplía una serie, hablamos de las transferencias público-privados que estaban reglamentadas, estas actividades, por las diferentes instancias del Ministerio de Economía y Finanzas. Y es cierto Entonces, que... no... Sí, adelante. No, dígame, le escucho. Y es cierto que la ex ministra Nemesia Chacollo era la que autorizaba todos los desembolsos y aprobaba los proyectos. Es cierto y evidente que en una primera instancia, como le digo, estaba a la cabeza la señora Nemesia Chacollo, ella era la que aprobaban estos proyectos para que se puedan dar su financiamiento y en virtud de ello se puedan ejecutar estos proyectos. Estos proyectos en realidad han sido ejecutados por la señora Elvira Parra, han sido controlados por la señora Elvira Parra, porque habían diferentes instancias dentro del Fondo Indígena, por ejemplo, que había una dirección técnica de administración de proyectos, había una comisión de ejecución de proyectos. Entonces el Ministerio Público establece y maneja y la acusa de que ella no habría controlado. ¿Cómo poder decir eso cuando existen instancias de control dentro del mismo Fondo Indígena? A la aprobación de los proyectos, ella sí o sí tenía que firmarlos, esos proyectos, porque como le digo, la señora Elvira Parra, dentro de las funciones de este cronograma de aprobación de proyectos, estaba en el puesto número 13. Entonces, era pues que si ella no firmaba, obviamente se podía en ese momento ganar un proceso por incumplimiento de deberes. O sea, era lo mismo. O sí tenía que firmarlo. Claro. Abogado, una última pregunta, por favor. ¿Cómo está conformada la familia? ¿Cuántos hijos tiene la señora Elvira Parra? ¿Cuál es su situación económica? ¿A qué se dedicaba? Bueno, en realidad la señora Elvira Parra siempre era una persona bastante humilde, de condición humilde. Ella es de la localidad de Tiahuanaco, en donde ella tenía sus terrenos por parte de su mamá. Entonces es ahí donde desempeñaba las funciones, se dedicaba a la producción de papa y algunos otros más. Ella tiene al presente 4 hijos, los cuales ya 3 están saliendo ya profesionales, tiene un menor de 18 años. Sin embargo, mire, también se ve truncada estas alegrías de poder ver a sus hijos salir profesionales. Tiene un esposo de igual manera que al presente él se encuentra trabajando en una fábrica textil que no gana mucho tampoco, gana por producción. Y la condición obviamente de la señora Elvira Parra es muy lamentable económicamente. Es muy lamentable económicamente. Como le digo, el suscrito tiene que en muchos casos realizar una función social con ella porque, bueno, es una característica mía muchas veces y tuve la oportunidad de conocerla, la señora Elvira Parra
por una persona que tenía detenida, yo de igual manera en el penal. Y comentamos, empezamos a entablar la conversación y de esa manera es que asumí la defensa de ella en el marco de la ayuda que necesitaba. Muy bien. Le agradecemos, abogado, por su deferencia con La Razón Radio. No, es muy agradecido más bien a ustedes por la cobertura. Esperemos que esto se solucione lo más pronto posible ahora que ya se han levantado nuevamente repercusiones, ha repercutido en el ambiente y pues prestos a servirles en cualquier momento nuevamente. Claro que sí, gracias. Era el abogado Vladimir González que asiste a la señora Elvira Parra. Ella fue directora del Fondo Indígena, trabajó en esa repartición del Estado que coordinaba proyectos con comunidades indígenas originarios campesinos antes de 2015.